Hola, ¿qué tal? Les doy un saludo a todos. Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes sociales como Kimera Drummer. Me pueden encontrar con este seudónimo aquí en las diferentes redes sociales en, o por mi nombre Claudio René González Ramírez. También me pueden encontrar en las diferentes redes sociales de esas dos formas. Eh, bueno, Pedirle a Dios que les bendiga a cada uno de ustedes en este inicio de mes de febrero. Eh, Fue un largo enero, un enero caluroso. Venimos de unos días con mucho, mucho calor. Estamos muy deshidratados, pero agradecidos de Dios de las bendiciones que nos concede la vida, la salud, eh, la resistencia para soportar las pruebas también en este nuevo año que nos viene encima. Uno nunca se da cuenta, pero en un abrir y cerrar de ojos se nos viene marzo. Para los que tenemos hijos, eso es un tema completo. Se acercan los días de estudio, los días de comienzo de clase, y hay que estar preparado para eso. Reclamamos porque enero era largo, pero vamos a sufrir porque febrero seguramente se nos va a hacer muy corto. ¿Ok? Vamos al tema que quería conversar con ustedes. Primero que todo, quería mostrarles este libro. Se llama La predestinación de los santos, explorando los contornos de la elección eterna, de Mauricio A. Jiménez. Él es chileno. Esto es material de mi país. Estoy leyéndolo. Debo decir que es un buen libro, eh, muy detallado en sus exégesis. Y lo recomiendo, lo recomiendo. El que quiera aprender un poco más sobre el tema de la predestinación, desde una mirada un poco más fresca y actual, diferente de los clásicos como La predestinación de Lorraine Boetner u otros autores, les recomiendo este libro. Está en La Cruzada. Vayan, consíganlo. Es un buen libro. Eh, de lo que sí voy a hablar no es tanto de la calidad académica del libro y del contenido en sí en general. El general es muy bueno. Eh, lo que voy a hablar ahora es de una parte en específico en la que se hace referencia a cierta perspectiva del calvinista eh, que no está relacionada con el permiso. El permiso es como la perspectiva más popular en los tiempos actuales. No era tan popular en los tiempos de Calvino y de Lutero, pero actualmente sí es una postura muy, muy, muy popular. Eh, en mi opinión, es una reacción a aquellos que cuestionan nuestra posición en relación a la teodicea, es decir, a la justificación de la razón del mal en un mundo creado por Dios. Cómo Dios puede ser soberano y a la vez haber maldad en el mundo, de qué manera se relaciona Dios con eso. Eh, y en una suerte de poder justificar a Dios de eh, yo lo llamo una buena intención, la buena intención de tratar de que su nombre no sea manchado con el pecado, que estas personas siempre mencionan. Toman una postura que en cierto sentido, en mi opinión, se transforma en un calvinismo un tanto aguado, un calvinismo un tanto eh, que entrega premisas fundamentales, fundamentales, especialmente si nosotros decimos levantar la soberanía de Dios. ¿Ya? Voy a leer el extracto completo primero. Se encuentra en la página 130, 131 y 132. ¿Ya? Eh, Habla sobre la reprobación, porque generalmente lo que se le cuestiona al calvinismo son dos cosas. Primero, la soberanía de Dios en relación al mal,
Y en segundo lugar, la doctrina de la reprobación. Es muy, muy, muy atacada especialmente por arminianos, católicos romanos, testigos de Jehová, bueno, todos aquellos que postulan que el hombre tiene en sí mismo una suerte de lugarcito o espacio que es indeterminado. Y sobre ese lugarcito o espacio que es indeterminado, que ellos identifican como la voluntad, eh, con indeterminado me refiero a que es libre del poder de Dios, es decir, Dios no controla este lugarcito de manera directa, por lo tanto, si Dios no lo controla, este lugar es indeterminado. En ese sentido, en base a este lugarcito indeterminado, ellos basan conceptos como la responsabilidad del hombre, supuestamente este lugarcito indeterminado llamado voluntad libera a Dios de cualquier tipo de relación pecaminosa con el mal, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a leer esta parte, se los voy a leer para que eh, entremos en materia. Dice, ser reprobado es, pues, ser abandonado en el pecado, no impelido a pecar. El decreto de reprobación parte de la base de que el reprobado ya está caído. Por lo tanto, su pecaminosidad es la base de su reprobación en cuanto a condenación y no la reprobación la base de su pecaminosidad. Y aunque el decreto eterno de Dios, esto es, su libre y soberana voluntad de propósito, su determinación eterna respecto de todas las cosas que han de acontecer y su plan cósmico, todo comprendido y todo abarcador, contempló la entrada del pecado al mundo como cosa ciertísima y segura, no se sigue de ahí que Él sea el causante inmediato del pecado que, por razones que pertenecen a su secreta, pero toda sabia y soberana voluntad, decretó permitir. Es de suma importancia comprender bien todo este asunto. Como muy bien dice Sproul, si el decreto de reprobación se hiciera sin miras a la caída, entonces la objeción a la doble predestinación sería válida y Dios estaría debidamente acusado de ser el autor del pecado. De nuevo, entonces, si Dios, cuando decreta la reprobación, lo hace considerando que el réprobo ya ha caído, entonces no lo obliga a pecar. Cierra cita, ahí está citando a Arcis Sproul, ¿ya? Y es precisamente aquí en que los caminos 3 y 4 descubren su más irreconciliable diferencia. Los caminos 3 y 4 se refieren a dos perspectivas de la doble predestinación, una simétrica, identificada simétricamente en cuanto a que Dios es activo tanto en la reprobación como en la elección, y una asimétrica en la que Dios es activo en la elección, pero no es activo en la reprobación, ¿ya? Dice que acá se encuentra su más irreconciliable diferencia. En un esquema doble predestinatario de naturaleza simétrica, en que Dios predestina a algunas personas a la salvación en Cristo y a otras, al resto, a la condenación eterna, pero en una forma en que Él mismo interviene activa y positivamente en ambos casos para este resultado, esto es, no solo activa y positivamente los escogidos para salvación, entre paréntesis, orando en ellos la fe y todos los medios de gracia conducientes a su redención en Cristo, sino también activa y positivamente en los reprobos, entre paréntesis, obrando en ellos la incredulidad, el mal y la corrupción en sus corazones, por lo cual luego les condena. Cierra paréntesis. Entonces, es realmente imposible no convertirle a él en el indiscutible autor del pecado. Con total razón, Sproul califica este punto de vista como un ataque monstruoso a la integridad de Dios. Esta perspectiva, a veces llamada hipercalvinismo, como una forma de distinguirla del calvinismo clásico, ojo, él identifica su perspectiva como la perspectiva del calvinista clásico. Yo pongo en duda esa noción, o sea, cualquiera que haya leído el servo arbitrio, la voluntad determinada de Lutero, sabe que la perspectiva de Lutero no es una perspectiva de permiso, es una perspectiva de decreto efectivo, ¿ya? Ha sido ampliamente y con razón rechazada por generaciones de teólogos reformados y también de manera unánime por las más importantes confesiones de fe histórica. El hipercalvinismo es una distorsión al calvinismo y a la enseñanza reformada tocante a la predestinación y al decreto de Dios, y debe, en tanto doctrina, ser excomulgada del pensamiento cristiano de una vez por todas.
Vamos por partes, ¿ya? Dice así, voy a ir comentando a medida que voy leyendo. Ser reprobado es, pues, ser abandonado en el pecado y no impelido a pecar. Ser reprobado es, pues, ser abandonado en el pecado y no impelido a pecar. Yo diría que ser reprobado es ser determinado o predestinado a sufrir las consecuencias justas por causa del pecado cometido ante la ley de Dios, ¿ya? Abandonado en el pecado, claro, tiene un sentido en el sentido de que no se le salva. Desde una perspectiva soteriológica, aquel que no es salvado del pecado es dejado en sus pecados para que reciba el justo castigo por sus pecados, ¿cierto? Dice, no impelido a pecar. La palabra impelido aquí eh, nos muestra más o menos una perspectiva de lo que quiere evitar el autor del libro. Eh, que Dios fuerza al hombre a pecar. Yo, al igual que él, yo no creo que Dios fuerza al hombre a pecar, pero la diferencia es que mientras que él, para que Dios no fuerce al hombre a pecar, sostiene que Dios no obra, lo cual deja un espacio a cierto nivel de indeterminación en el hombre para que peque por sí mismo de su propio poder, yo afirmo que Dios no fuerza al hombre a pecar porque la omnipotencia de Dios anula cualquier tipo de resistencia. Impeler a alguien a pecar es forzarlo. Forzar implica que hay dos fuerzas que potencialmente pueden resistirse la una a la otra. Y cuando hablamos del omnipotente Dios, ¿quién puede resistirse a su voluntad? Entonces Dios no impele, Dios no fuerza a nadie a pecar, sino que el control de Dios es tal sobre el hombre que éste hace de manera voluntaria y espontáneamente aquello que Dios ha determinado que haga, ¿ya? No hay la resistencia es imposible en ese sentido. Cuando hablamos del omnipotente, la resistencia queda totalmente anulada. La omnipotencia en sí misma no es simplemente una mayor fuerza en cuanto a grado, sino en cuanto a especie, ¿ok? Si la omnipotencia pudiera ser resistida, no sería omnipotencia, por decirlo en términos un poquito más claros. Entonces, claro, esto nos da una perspectiva más o menos de lo que él quiere evitar. Es una intención buena, justa, sí, porque yo también considero que Dios no impele al hombre a pecar, Dios no obliga, Dios no fuerza a nadie a pecar, pero la solución que él da yo creo que no es la correcta. Ok, ya, sigamos. El decreto de reprobación parte de la base de que el reprobado ya está caído. Por lo tanto, su pecaminosidad es la base de su reprobación en cuanto a condenación y no la reprobación la base de su pecaminosidad. Y acá hay algo que un poco complicado. Ya, primero anotar, él toma una perspectiva infralapsariana de los decretos de Dios. Se nota el tiro. Porque el decreto de reprobación parte de la base de que el reprobado ya está caído. Por lo general, los infralapsarianos, los términos del orden de los decretos de Dios, ponen la reprobación y la elección posterior a la caída. La razón de ello es que ellos dicen o presuponen que el acto de predestinación y de elección y reprobación presupone que el hombre tiene que ser salvado de algo, ¿ya? Tiene lógica el razonamiento, pero cuando hablamos de los propósitos de Dios y los decretos expresan los propósitos de Dios, esto se distorsiona un poco porque al momento de considerar los propósitos en cuanto a orden teleológico, es decir, a orden lógico de los propósitos, considerando los fines primero y los medios después, el estado pecaminoso del hombre es irrelevante. Es decir, Dios puede contemplar al hombre como pecador que necesita ser salvado sin que necesariamente la caída sea un fin en relación a la elección. La caída es un medio para lograr eso, ¿me entiendes? Para que hayan hombres pecadores, se decreta la caída. La caída viene después del decreto de elección y de reprobación como un medio para lograr ese fin. ¿Se entiende? En este sentido, el, eh, el argumento pierde cierto sentido. Uno cuando construye una casa, uno en su mente ve la casa completa.
y después empieza a contemplar los pasos para ir llegando a ese fin, que es la casa completa, empieza a pensar en los medios para llegar a eso. Entonces Dios puede contemplar al hombre en su estado caído sin que necesariamente haya una caída decretada previamente como un fin y no como un medio. La caída es un medio para la reprobación y la elección, no es un fin. ¿Ok? Ya, toma una perspectiva infralapsariana del asunto y acá dice algo un tanto eh, enredado. Dice, por lo tanto, su pecaminosidad, es decir, la pecaminosidad del hombre, es la base de la reprobación en cuanto a condenación y no la reprobación la base de su pecaminosidad. Ya. Acá mezcla dos conceptos, mezcla justicia y soberanía. Cuando hablamos de reprobación, hablamos estrictamente en términos de soberanía, no de justicia. Cuando hablamos de condenación, sí, hablamos de justicia. La base de la condenación es el pecado del hombre. El hombre es condenado por sus pecados. Pero Romanos 9:11 nos dice claramente que el hombre es elegido o reprobado no teniendo en cuenta las obras y no teniendo en cuenta nada en este hombre en sí mismo. Por lo tanto, no se puede decir que Dios contempló al hombre caído en este sentido. No se puede decir que Dios lo contempló caído eh, para reprobarlo. Al contrario, la reprobación no toma en cuenta eso. Romanos 9:11 dice, porque no habían nacido aún, ni habían hecho ni bien ni mal. Así que no sé, no veo de qué forma la caída o el estado caído del hombre puede ser condición o fundamento para la reprobación. El texto no permite eso, la Biblia no lo permite. El hebreo, o sea, Romanos 9, no sé por qué digo hebreo acá rato. Romanos 9:11 no nos permite concluir eso. Y esto es un poco enredado. Por lo tanto, su pecaminosidad es la base de su reprobación. O sea, la pecaminosidad es la base de la reprobación en cuanto a condenación. Yo no sé si está haciendo equivalentes los términos reprobación y condenación. Yo no sé si está refiriéndose a qué es la base en cuanto al propósito de la reprobación. Si es así, claro, tiene razón. O sea, la pecaminosidad es la base. Como el propósito de la reprobación, la condenación, ese es el propósito final, es reprobado para ser condenado por sus pecados. En ese sentido, claro, el pecado es la base de la condenación a la cual apunta la reprobación. Claro, y no la reprobación no es la base de su pecaminosidad, obvio, no es que el hombre sea pecador porque fue reprobado. No, el hombre es pecador por causa de la caída, por causa de sus pecados. No es por causa del decreto de reprobación. El decreto de reprobación lleva a este hombre le da un propósito final desde la perspectiva de Dios. Teniendo en mente que el final último de Dios es su propia gloria. Al final, el hombre es reprobado para que, condenado por sus pecados, glorifique a Dios en cuanto a su justicia y su poder. ¿Ok? Ya dice, y aunque el decreto eterno de Dios, esto es, su libre y soberana voluntad de propósito, su determinación eterna respecto de todas las cosas que han de acontecer, y su plan cósmico, todo comprendido y todo abarcador, contempló la entrada del pecado al mundo como cosa ciertísima, eso es verdad y segura, no se sigue de ahí que él sea el causante inmediato del pecado que, por razones que pertenecen a su secreta, pero toda sabia y soberana voluntad, decretó permitir. Ya, sí, entendemos que Dios es la causa última de todas las cosas. En este sentido, no se puede negar en absoluto, ningún calvinista lo puede negar. Es más, yo me atrevería a decir que ningún arminiano siquiera puede negar esto, que Dios es la causa última de todos los pecados. Pero de aquí concluir un distanciamiento metafísico es un tanto complicado. ¿Por qué? Porque Dios es el que no solamente crea al hombre en cuanto a potencia y en cuanto a acto. Dios no crea la voluntad del hombre en cuanto a potencia solamente y se distancia en cuanto al acto. Como el acto depende del ser, eh, es un poco, me enredé un poco. La voluntad es potencia acto, la voluntad es potencia en cuanto a lo que puede lograr.
y el acto es lo que la voluntad efectivamente causa. El ser de la voluntad, es decir, la existencia de la voluntad es superior al acto de la voluntad, porque el acto depende del ser de la voluntad. Si Dios es el que mantiene en existencia, porque no nos podemos hacer los locos, Dios mantiene todas las cosas en existencia según su poder. No puede haber un distanciamiento metafísico en cuanto a Dios y a la creación, en ningún aspecto. Si Dios mantiene el ser de la voluntad, que es lo más, entonces lo menos, que es el acto de la voluntad, también debe ser sostenido por Dios mismo. En otras palabras, no podemos decir que Dios meramente permite las cosas, porque ese permitir implica la existencia de un poder o de un ser que puede de manera independiente metafísicamente del poder de Dios pasar de la potencia al acto. Y eso es un poco complicado. O sea, yo tendría que preguntarme entonces, ¿bajo qué perspectiva ese ser pasa de la potencia al acto? Y cómo esa perspectiva no implica necesariamente un tipo de independencia metafísica de parte de ese ser en relación a Dios, que implica indeterminación. Y al implicar indeterminación, eso crea problemas insalvables en relación al ser de Dios, al ser mismo de Dios. Porque donde hay indeterminación, en primer lugar, hay resistencia a la omnipotencia, imposible. No hay conocimiento, hay pronósticos mayormente acertados, lo cual no es conocimiento, no es certeza, destruyendo la omnisciencia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay unos problemas que un tanto eh, que no hay que evitar, o sea, no hay que negar que existen, no son problemas, para mí no lo son, pero no hay que negar que son problemas que te van a lanzar a la cara aunque tú hables de un permiso, esa es la verdad. Y yo creo que hay que ser más valiente y decir, ¿qué importa? ¿Qué importa? Dice, él es el causante inmediato, claro, inmediato del pecado que por razones que pertenecen a su secreta, pero toda esa soberana voluntad decretó permite. Ya, lo que no hace el autor en este párrafo, quizá porque no va al caso, eso puede ser su razón, pero es que aquellos que sostenemos una perspectiva un poco más dura de la predestinación, que creemos que Dios es activo en la reprobación, no decimos meramente que Dios es activo, sino que nos referimos a una forma de actividad, ¿ok? Más adelante voy a hablar al respecto, pero el pecado no aparece de la nada. Eh, el pecado no nace ex nihilo, ¿entiendes tú? Vamos a ver eso un poco más adelante. Dice. Es de suma importancia comprender bien todo este asunto. Como bien dice Sproul, si el decreto de reprobación se hiciera sin miras a la caída, entonces la objeción a la doble predestinación sería válida y Dios estaría debidamente acusado de ser el autor del pecado. Ya, acá básicamente esta es la objeción básica que se le hace a los supralapsarianos. En primer lugar, eh, equipara el supralapsarianismo con el hipercalvinismo y los quiere eliminar de la perspectiva histórica del calvinismo, cuando en efecto las confesiones calvinistas históricas no decretan ningún tipo de condenación herética contra el supralapsarianismo en sí. Contra el hipercalvinismo te lo acepto, pero contra el supralapsarianismo no. El, ¿Cómo se llama? No me acuerdo si el presidente o el que dirigía la Confesión de Fe de Westminster o los cánones de Dort era supralapsariano. Eh, por lo tanto, no, no podían condenar el supralapsarianismo, la Confesión de Fe de Westminster. Existe si bien el lenguaje es infralapsariano, es verdad, eso tanto en los cánones de Dort como en la Confesión, no es hecho de tal manera que elimina la posibilidad de tener una perspectiva supralapsariana de los decretos de Dios y, a la vez, no estar fuera de la ortodoxia. Yo sé que hay sectores de ese mundo que quieren que los supralapsarianos sean eliminados de la ortodoxia, pero no, históricamente no fue así, en absoluto. En absoluto. Los supralapsarianos no estaban fuera de la ortodoxia, estaban dentro de la ortodoxia. Es un tema secundario, el infralapsarianismo, el supralapsarianismo, pero lo menciono solamente porque acá el sabor de las palabras de Sproul es
intensamente supralapsariano. Y claro, a los supralapsarianos se les acusa de hacer de Dios el autor del pecado. Vamos a ver esa expresión un poco en detalle después. Dice, de nuevo entonces, si Dios cuando decreta la reprobación lo hace considerando que el réprobo ya ha caído, entonces no lo obliga a pecar. Ya, autor del pecado y obligar a pecar. Ya, autor del pecado acá se entiende como que Dios es la causa metafísica del pecado, pero desde una perspectiva que más explica en la otra cita como obliga a pecar. Eso yo creo que es una perspectiva distorsionada de la metafísica de la relación de Dios con la creación. O sea, en primer lugar, la palabra obligar nuevamente implica la posibilidad de resistencia. Y si hay posibilidad de resistencia en términos de potencia, ya no hay omnipotencia. La omnipotencia anula la resistencia en todo sentido. Por lo tanto, aplicar términos como obligar, coaccionar, desde el ámbito de la metafísica a la relación de Dios con los hombres, es distorsionar la posición de los supralapsarianos o de aquellos que tienen una perspectiva un poco más dura de la relación de Dios con el hombre en términos metafísicos. Es distorsionarla. Dios no obliga a nadie a pecar. Pero sí, Dios causa el pecado. O sea, Dios causa que pequen. Y eso es algo que leyendo el Servo Arbitrio cualquiera se puede dar cuenta. ¿Ya? Lutero incluso usa expresiones muy, muy duras y explícitas y difíciles de aceptar para ciertas personas en este término. Eso. Ya, entonces la expresión autor del pecado está tomada en términos metafísicos, cuando en estricto rigor en las confesiones no es tomada en términos metafísicos, es tomada en términos éticos. Es decir, autor del pecado se toma desde la perspectiva de que Dios peca al controlar al pecador, por decirlo así, al llevarlo a la actividad. Dios estaría haciendo algo reprobable, Dios estaría pecando si Dios causa el pecado, por decirlo así. Y no, Dios desde ese sentido no peca, no causa, o sea, no peca, no es responsable de pecado, porque para que Dios sea responsable de pecado tendría que haber una ley que le haga responsable y sujeto de responder ante alguien. ¿Y dónde está esa ley? Dios es ex lex, Dios es el que hace la ley. Y si Dios hace algo, implica necesariamente que ese hacer es aprobado por aquel que legisla, aquel que es la ley última. Vamos a ver esto un poco más adelante cuando lleguemos a Romanos 9, del 18, o sea, 18, 17, del 17 en adelante. Lo vamos a analizar un poco, ¿ya? Pero acá lo que dice, básicamente, Dios no es acusado de pecado, Dios no es responsable de pecado al hacer esto. Y todos los calvinistas tienen que estar de acuerdo en algo. Dios es la causa última del pecado. No habría pecado si Dios no lo causara. No es posible. En cambio, si existe un ser indeterminado, puede Dios no causar eso y sin embargo puede haber pecado. Y eso es una perspectiva que cualquier calvinista debería rechazar. No es posible. No es posible. Entonces, claro, Dios no obliga a pecar. Yo estoy de acuerdo, Dios no obliga a nadie a pecar. Pero es porque a la omnipotencia no se le puede resistir. Así de simple. Por lo tanto, nadie se puede sentir obligado cuando Dios causa. Y Dios no es autor del pecado en el sentido de que Dios no es responsable de pecar. Pero de ahí a afirmar que Dios no causa el pecado, no entender ni siquiera muchas cosas que dice la Biblia. Ya. Dice, y es precisamente aquí que en los caminos 3 y 4 se descubren su más irreconciliable diferencia. En un esquema de doble predestinatario de naturaleza simétrica en que Dios predestina a algunas personas a salvación en Cristo y a otras al resto a la condenación eterna, pero en una forma en que Él mismo interviene activa y positivamente en ambos casos para ese resultado, esto es, no solo activa y positivamente los escogidos para salvación, obrando en ellos la fe y todos los medios de gracia conducentes a su redención en Cristo, sino también activa y positivamente los réprobos, obrando en ellos la incredulidad, el mal y la corrupción en sus corazones, por lo cual luego les condena. Entonces es realmente imposible no convertirle a él en el indiscutible autor del pecado. Vamos a
Me voy a detener un poco acá. Yo creo que Dios es imposible que no esté activo. ¿Me entienden? ¿Me entienden? O sea, si Dios se detiene, si Dios está en un estado de inmovilidad, mi pregunta es, si Dios se detiene, ¿qué pasa con las cosas, con la creación? Deja de existir inmediatamente. La actividad en la creación, el movimiento en la creación, en todo ámbito de cosas, depende del ser creado. Y el ser creado depende de Dios. En otras palabras, lo menos el acto depende del ser que en potencia puede producir este acto. Como este acto depende de este ser, entonces el acto es menos que el ser. Pero este ser es menos que aquel del cual depende, que es Dios. Entonces lo que hacen ellos es hacer de aquello que es menos independiente de aquello que es más. Eso es imposible. Si Dios no actúa, entonces, ¿de dónde surge el acto? ¿De dónde surge? No sé si se entiende. Claro, él puede decir, no, el acto surge del ser que lo produce. ¿Me entiende? Pero este ser que lo produce depende de Dios para ser. Y en ese depender de Dios para ser, depende todo el ser, en tanto potencia como acto, depende de Dios. No puede causarse ese acto a sí mismo sin que Dios de alguna forma tenga relación con ese acto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? En otras palabras, no importa cómo tú puedes hablar en términos pasivos. Dios permite, Dios deja, Dios abandona, pero en términos metafísicos, que es donde realmente está la discusión, eso no se puede hacer, eso es imposible. Si en términos metafísicos Dios se pone en términos pasivos, entonces el acto surge de manera indeterminada. La pregunta es cómo Dios sabe que este acto de indeterminados, cuándo va a surgir y cómo va a surgir, si Él no lo causa. ¿Se entiende? Porque conocer meramente no implica causar. Y si conocer no implica causar, entonces aquello que es meramente conocido y que surge y que es causado es indeterminado al conocimiento. ¿Se entiende? Ya no hay certeza. Donde hay indeterminación, la certeza es imposible. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Cómo surge este acto permitido por Dios, pero de manera independiente al poder de Dios? ¿Cómo surge? ¿De dónde emana? ¿Quién toma la iniciativa? Por lo tanto, nosotros no podemos afirmar que hay actos que Dios permite. Dios causa todos los actos. ¿Ya? Eso es un asunto. Ahora, esto nos dice que Dios es activo, pero ¿de qué forma es activo? Tenemos la perspectiva de que, en primer lugar, aquel que es salvo, lo es salvo porque recibe de Dios algo. Él está en un estado pecaminoso y recibe de Dios aquello que lo hace pasar, no solamente en términos judiciales de posición de justo a santo, sino que en términos de actividad pasa a actuar santamente. Y eso porque Dios le concede ciertos dones. De aquí concluimos entonces que aquellos que no están en este estado, Dios no les concede estos dones. Y como Dios no les concede estos dones, entonces ellos no están en un estado de santidad, porque Dios no les concede. ¿Se entiende? No, la neutralidad es imposible. Si Dios no concede bondad, entonces el ente no es bueno, es malo. En ese sentido, claro, Dios no actúa, en el sentido de que Dios no concede bondad a este ente o a este individuo.
Y como Dios no concede bondad a este individuo entonces es pecador. Está en un estado de muerte, de corrupción. Calvino lo dijo de esta manera. Adán no perseveró en justicia porque Dios no le concedió la perseverancia. ¿Se entiende? Si Dios no concede la perseverancia es imposible como consecuencia lógica de este sujeto. Y ahora vamos a Lutero. Lutero dice que Dios encuentra al hombre en un estado de pecado y su omnipotencia lo mueve. Ya, armemos el puzzle. Tenemos este hombre a quien Dios no le concede los dones para ser santo. Sin embargo, este hombre depende del poder de Dios para pasar de la potencia al acto. Entonces la omnipotencia de Dios mueve a este hombre y lo hace pasar de la potencia al acto. Del ser pecador a pecar. ¿Dónde está el pecado? ¿En el Dios que mueve o en el pecador que está en un estado corrupto? La omnipotencia simplemente, de forma coherente, al mover a este hombre, este hombre necesariamente va a pecar porque está en un estado de corrupción. ¿Se entiende? Dios no le concedió los dones para ser bueno, por lo tanto, como este ente para poder pasar de la potencia al acto necesita que Dios lo mueva, Dios es la causa última de todas las cosas, la omnipotencia de Dios al moverlo, necesariamente lo que va a surgir de este ente va a ser maldad. Pero la maldad va a estar en el ente, no va a estar en la mano que lo está moviendo. La mano que lo está moviendo va a determinar, obviamente, cómo es que esta maldad se va a manifestar, pero la maldad va a estar aquí. Dios no es el que peca, Dios no es el que pone pecado acá. Dios simplemente no le da los dones que lo hacen justo y Dios con su omnipotencia lo mueve a este individuo que no tiene estos dones, de tal manera que coherentemente va a surgir el mal de este individuo. ¿Se entiende? ¿Dónde está que Dios causa el pecado ahí en ese sentido? Dios no obra, Dios causa metafísicamente, sí, es el autor del pecado y no puede ser de otra manera. Pero Dios no peca, Dios no pone pecado en ese hombre. ¿Se entiende? El pecado se mantiene en el individuo que es pecador. No veo cuál es el problema entonces. Ahí yo por lo menos no lo veo. Pero claro, acá se oculta un poco esto porque él ve el actuar de Dios en términos positivos, es decir, que Dios pone pecado, Dios pone incredulidad. Cuando en realidad, si nos remitimos a Agustín de Hipona, el pecado es la ausencia de bien. Donde no hay bien, el mal surge de manera natural. Si a este hombre no le concede Dios la fe, al pasarlo de la potencia al acto, este hombre va a actuar de forma incrédula. No tiene fe. Entonces al moverse, se va a mover incrédulamente. Y al moverse incrédulamente va a pecar ante la ley de Dios. ¿Se entiende? Pero eso no significa que Dios puso incredulidad en este hombre. Dios simplemente no le dio la fe. Ya. Con total razón, Sproul califica este punto de vista como un ataque monstruoso a la integridad de Dios. Claro, porque ellos, para poder justificar que Dios es bueno, tienen que transformar al hombre en un ente con un pedacito de indeterminación sobre el cual basar la responsabilidad y echarle la culpa del pecado y que Él es la causa del pecado en todo sentido. Y Dios no tiene nada que ver en eso. Sin embargo, pensemos un poco. Ellos dicen que Dios decreta todas las cosas. Ellos dicen que Dios decreta, o sea, que haya maldad, pero lo hace de forma permisiva. Sin embargo, el problema es el siguiente. Yo siempre me pregunto esto. ¿Qué sería peor para esta gente, para estas personas? Que Dios se me anduvo pegando un poco. Espero que no.
Ya. Sería que Dios cause el mal o que Dios quiera que haya mal en el mundo. ¿Por qué? Porque el mal surge, vámonos a una perspectiva más blanda. Dios sabe que el mal va a surgir y Dios tiene el poder de que ese mal no surja, no suceda, pero sin embargo sucede, ocurre, con el determinado conocimiento de Dios y con el poder de Dios para poder detenerlo, no actuando para detenerlo. No te vas a escapar de la objeción de los arminianos, de los católicos romanos, de los mormones, de los testigos de Jehová, de los provisionalistas. No te vas a escapar de esa objeción, es imposible. Al contrario, tratar de poder excusarte de ello, terminas cediendo la soberanía de Dios, la terminas entregando. Eso para mí es mucho más grave que el hecho de que ellos te acusen de que haces a Dios de autor del pecado. Yo creo que ni siquiera ellos entienden la objeción que están haciendo. Es más, lo mismo tú le puedes decir a ellos, ya, pero en tu perspectiva Dios sabe que va a haber pecado. Dios tiene el poder de que haya pecado, pero no lo detiene. Si Dios, sabiendo y teniendo el poder de que no haya pecado, aún así hay pecado, la única conclusión es que posible es que Dios quería que hubiera pecado. No existe otra conclusión. Dios sabía que iba a surgir y Dios tiene el poder para detenerlo y no lo detiene. Tú puedes ser católico romano, tú puedes ser arminiano, tú puedes ser lo que sea. Por lo tanto, a menos que saques a Dios del trono, claro, se lo baja un poco en términos de la soberanía, pero yo creo que no logra nada. Tú bajas a Dios del trono para poder salvarlo, por decirlo de alguna forma, pero Dios no te ha pedido que lo salves de esa manera. Al contrario, Dios dice, no, pues yo soy Dios. ¿Por qué el vaso de barro me dice, por qué me has hecho así? Esta perspectiva, a veces llamada hipercalvinismo como una forma de distinguirla del calvinismo clásico, ha sido ampliamente y con razón rechazada por generaciones de teólogos reformados y también de manera unánime por las más importantes confesiones de fe histórica. El hipercalvinismo es una distorsión al calvinismo y a la enseñanza reformada tocante a la predestinación y al decreto de Dios, y debe, en tanto doctrina, ser excomulgada del pensamiento cristiano de una vez por todas. Ya, en algo estoy de acuerdo. El hipercalvinismo es una distorsión del calvinismo. ¿Pero qué es el hipercalvinismo? Los hipercalvinistas, lo que ellos postulan, básicamente es la negación de los medios. Ellos dicen, si está todo predeterminado, entonces no sirve de nada ir a predicar el Evangelio. Eh, lo mejor es buscar señales de elección en algunas personas e ir directamente a predicar a esas personas. El hipercalvinismo, históricamente, lo que ha hecho es negar los medios. En ese sentido son fatalistas, son similares a los musulmanes. Pero un supralapsariano o un calvinista que sostiene una postura más dura respecto a la soberanía de Dios no niega los medios, al contrario, los reafirma. ¿Ya? Porque un calvinista supralapsariano dice que Dios va a salvar al individuo, pero Dios lo salva por medio de la predicación. La predicación eh, crea la ocasión para que Dios obre la salvación en unos y endurezca a otros. Los medios son importantes. Dios quiere que un individuo se alimente, pero Dios decreta junto con eso que ese individuo va a comer y decreta el alimento que va a poner sobre la mesa y decreta que este alimento va a ser efectivamente nutricioso para él. No negamos los medios, al contrario, los sostenemos y los afirmamos completamente. Lo que negamos es que haya una posibilidad de distanciamiento en relación, en respecto de la creación con Dios, un divorcio entre la metafísica que existe entre Dios y su creación, de tal manera que hay cosas que simplemente pasan porque Dios las permite. Eso es lo que negamos nosotros, por lo menos la gente que cree como yo. Pero no negamos los medios, al contrario, los afirmamos. ¿Ya? Quiero ir
un poco a la escritura. Espero que este video haya quedado bien. ¿Por qué? Porque a veces me ha dado problemas el programa. eh, y los videos se me ponen un poco raros en el audio a futuro y después también en el video se empieza a pegar y otras cosas. Espero que esta vez no suceda. Me sucedió con el video romano. Quiero grabarlo de nuevo, que salga bien, pero espero que esta vez no me suceda. Ya. Vamos a Romanos 9 para ver este punto. Ya. Romanos 9 del 17 en adelante. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere temer de misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Eso es una actividad positiva de parte de Dios. Dios endurece. ¿Ya? Y el 19, a partir de esto el 19 pregunta, pero tú me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? El objetor del versículo 19 comprende las implicancias de lo que dijo Pablo en los versículos anteriores. Pablo en el versículo anterior dijo que Dios endurece al hombre. Si nos vamos al caso de Faraón, ¿qué es lo que sucedió? Dios le dijo a Moisés, ve a Faraón, dale en mi nombre el mandamiento de que libere a mi pueblo, pero yo voy a endurecer su corazón para que no obedezca ese mandamiento. La desobediencia de Faraón no surge espontáneamente de la nada. Surge en relación al hecho de que Dios lo endureció. El poder de Dios estuvo en actividad. Claro, Faraón ya era un individuo que no tenía los dones que Dios da a aquellos que santifica. Por lo tanto, Dios al obrar en Faraón confirma este estado de dureza y lo intensifica. En este sentido, Dios endurece a Faraón. Hay un actuar positivo de Dios, no poniendo pecado en Faraón, pero obrando en un Faraón al cual él no le dio los dones que lo hacen bueno. Y como no los dio a los dones que lo hacen bueno, entonces Faraón, al ser llevado al acto, al pasar de la potencia al acto, naturalmente va a surgir la incredulidad, el pecado, la rebelión. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es como un serrucho sin dientes. Para que un serrucho corte, tiene que tener dientes. Y es como si Dios hubiera creado un serrucho deliberadamente sin dientes. Y agarra este serrucho y empieza a cortar. ¿Qué pasa con el serrucho sin dientes? No corta. Corta mal. Corta mal. Lo mismo pasa con el hombre sin los dones de Dios. Al ser llevado al acto, peca. Pero esto no ocurre con independencia del poder de Dios. El pecado está en el hombre. La falta está en él. Y al ser llevado a la actividad, este hombre peca. Y eso es lo que entendió el objetor del versículo 19. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Es decir, ¿por qué Dios entonces juzgó a Faraón por su pecado y le envió las 10 plagas? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Es decir, si al final Faraón, al pasar de la potencia al acto, simplemente estaba obrando aquello que Dios causó que él obrara. En esta porción del libro, que sí, insisto, es un libro muy bueno, pero en esta porción del libro el autor toma la perspectiva arminiana de la Teodicea, ¿me entiendes? Se, se pone medio arminiano para defender el honor de Dios. Pero el objetor del versículo 19 no toma esa postura. Él entiende perfectamente que el Dios no puede ser resistido. Él entiende perfectamente que la desobediencia de Faraón surge porque Dios lo endureció, para que no obedeciera al mandamiento que Dios mismo le dio por medio de Moisés.
¿Y qué responde Pablo a esto? Mas hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Pablo entrega la soberanía de Dios? No, al contrario, cuestiona al hombre, que cuestiona el derecho de Dios de hacer lo que quiera con su creación. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad, es decir, derecho legítimo, el alfarero de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Tiene Dios derecho a hacer de su creación como quiera? ¿Tiene Dios derecho a endurecer a Faraón para que Faraón no obedezca el mandamiento de Dios? Y al no obedecer el mandamiento de Dios, Dios mismo lo castigue y le envíe las plagas. Tiene derecho. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Preparados por quién? ¿Por sí mismo? No, Dios es un alfarero. Dios los prepara para destrucción. Pablo no entrega la soberanía de Dios. Pablo la levanta. Y Pablo la lanza en la cara de aquel que objeta de esta manera. ¿Se entiende? Eso. Espero que esto haya quedado claro. Insisto. Este libro es muy bueno. Producción chilena para los chilenos que están escuchando. Está en La Cruzada. Lo compré ahí en Amunátegui. Es muy bueno el libro, pero solamente quería criticar ese punto en particular, que yo considero que ahí hay un problema de inconsistencia. Hay un problema de inconsistencia que no se resuelve en absoluto mediante la teoría del permiso. No se resuelve para nada. ¿Ok? Este libro, La predestinación de los santos de Mauricio A. Jiménez, consíganlo. Le agradezco a mi amigo Gustavo, me lo compró de regalo hace mucho tiempo atrás. Lo he ido leyendo de a poco, que tengo un montón de cosas que leer. Mira, tengo este, me acabo de comprar este. eh, Tengo libros en Kindle que estoy leyendo. eh, un desastre. Ya. Eso. Em, eh, Agradezco a Dios a los que escucharon hasta acá. Espero, espero que el programa haya soportado y no haya dañado el video. Eh, eso, eso. Cualquier cosa me pueden consultar y seguirme en mis redes sociales aquí. Si lo que yo digo les sirve de algo y ustedes quieren hacerlo, pueden apoyarme aquí en Patreon, en el link en la descripción. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que reciban notificaciones para cuando yo suba material. Eso. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente mes de febrero. Descansen, se vienen meses duros. Que Dios les acompañe a cada uno de ustedes y bueno, Solideo Gloria. Solideo Gloria.